Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Acompañemos a esta familia que despide a un esposo, un padre, un hermano, un amigo, alguien que se ha ido para poderse presentar ante Dios. Nuestro hermano Raúl se ha ido pues para poder entregar cuentas de su vida a Dios Padre. Ofrezcamos la Santa Misa a Dios por eterno descanso de su alma, para que el Señor, que es rico en misericordia, tenga compasión de su alma, purifique su alma de todo pecado con la preciosa sangre de su Hijo y le permita entrar a la vida eterna. Pidamos pues por nuestro hermano Raúl y para que Dios dé resignación a su familia. Con toda humildad y reconociendo que somos pecadores, pidamos a Dios perdón de nuestras culpas. Tú que viniste al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu, Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que eres misericordioso y perdonas siempre, te pedimos por tu Hijo Raúl, a quien mandaste ir a ti, y ya que creyó y esperó en ti, concédele llegar a la verdadera patria y gozar allí de las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentados, hijos, escuchemos con atención la palabra de Dios. Fijémonos bien lo que en esa carta nos dice el apóstol Santiago. Escuchemos. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿hay alguno entre ustedes con sabiduría y experiencia? Si es así, que lo demuestre con su buena conducta y con la amabilidad propia de la sabiduría. Pero si ustedes tienen el corazón amargado por envidias y rivalidades, dejen de presumir y engañar a costa de la verdad. Esa no es la sabiduría que viene de lo alto, esa es terrenal, irracional, diabólica, pues donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de lo alto de Dios son puros ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos, son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor,
perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Ah, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué están discutiendo? De entre la gente, uno le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús le contestó, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre, desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó, ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas, creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decían que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió, esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor.
Sienten su momentito, hijos. Hay una preocupación del padre de familia, pero la preocupación es más grande y una desesperación en él. ¿Y por qué hay una gran desesperación? Su gran desesperación es que no sabe qué hacer con su muchacho que está enfermo. Y le dan esto que aparece, las palabras, la gente decía que tenía un espíritu malo y toda enfermedad para ellos era malo. Hoy podemos ver que las reacciones que tiene el muchacho son personas que padecen ataques. Dice que tiene convulsiones, se retuerce, rechina los dientes y empieza a echar espumarajos por la boca. Cuando una persona le da un ataque, lo que primero que pasa es que la lengua se va hacia atrás. Y cuando la lengua se va hacia atrás se está ahogando y empieza a quererse ahogar y es cuando empiezan los espumarajos. Y más si se muerde la lengua, la espuma sale con sangre y la gente se impresiona. Y entonces la gente tiene miedo y dice que qué es lo que está pasando. Lo que pasa es eso, es una desesperación y eso. Pero vamos a entender una cosa. Eso lo tendremos que aprender precisamente porque es lo que nos habla el mismo Evangelio. Se dice y se ha comprobado que todo lo que pasa en la cabeza es un sentimiento contra el papá. Si lo que pasa en la cabeza es sentimiento paterno. Por eso las convulsiones que le daban al muchacho, los ataques que tenía, dice que de momento le daban los ataques y a veces caía o al fuego o al agua. Dice que quería acabar con él. Y aquí aparece la figura del padre de familia. Si ustedes se fijan, no aparece la mamá. ¿Dónde está la mamá? No aparece. Que hubieran dicho, viene acompañado de su mamá, no aparece. Y hay un error gravísimo en el padre de familia, un hombre de poca fe. El padre de familia no tiene fe. Por eso le ha dicho a Cristo, es que se lo traje a tus discípulos y no han podido, no tiene fe. Y también hay falta de fe en los discípulos. Y luego el padre de familia llega con Cristo y dice, si puedes hacer algo. Y dijo Cristo, ¿cómo que si puedes? Eso de que si puedes estás dudando. Entonces no tiene fe el hombre. ¿Cómo termina el Evangelio? El Evangelio termina diciendo que ese tipo de demonios solamente se puede expulsar con la oración y con el ayuno. Y la fe no es algo que se nos da de sopetón. La fe se va consiguiendo conforme se va experimentando la vida para conocer a quien debemos, con quien queremos tener fe. Si yo quiero tenerle fe a una persona, no lo voy a tener fe de la noche a la mañana, solamente porque me habló bonito, voy a confiar en él. Ciertamente que no. La fe en una persona se va consiguiendo en un proceso. Es una experiencia de vida. Entre los encuentros que tengamos con esa persona, voy a ir confiando y confiando. E ir confiando, vaya aumentando mi fe en aquella persona. O crece mi fe, o desaparece mi fe en aquella persona. O creo en él, o desconfío de él. Pero la fe solamente es encuentro personal. Si no hay ese encuentro, no voy a creer. Por eso la palabra oración, ora, oris, es boca. Es hablar, es hablando, es platicando, es la comunicación. Y para poder tener fe y crecer fe en el mismo Dios, es la comunicación, es el encuentro con Dios, es el hablar con Él, es el experimentar ese encuentro con Él, vivir el encuentro con Dios. Y cuando uno vive ese encuentro, va uno confiando, porque va uno experimentando esa seguridad, esa tranquilidad, esa paz que va adquiriendo uno en su propia vida. Entonces la experiencia le va haciendo a uno tener fe. Esa es la fe. Es una virtud que Dios nos ha dado, pero hay que desarrollarla. Esa fe, que es una virtud, la virtud es para el hombre, es algo natural. Es un regalo que Dios nos da, pero se va adquiriendo conforme se va desarrollando, creciendo uno poco a poco. Por eso piensen bien. ¿Acaso ustedes van a creer en una persona solamente porque platicaron un rato con él y ya creo en él y confío en él? Eso sería un error. Es que me dijo eso, lo que te diga. La fe se va desarrollando poco a poco, y va creciendo uno para poder confiar. La fe la necesitamos precisamente para abrirnos al mundo. Es necesaria la fe en la vida de la persona. Por eso Dios nos dio la virtud, pero hay que desarrollarla. Porque si nosotros no tenemos fe, imagínense el estudiante sin fe, ¿a dónde llega? Imagínense una persona sin fe,
se le cierran todas las puertas, se bloquea siempre y siempre se responde, haz eso, no, para que ella sé lo que me va a decir, oye, ve con eso, no, ya me imagino lo que va a pensar. O sea, siempre se está bloqueando la persona porque le falta fe. La fe es algo que nos hace despegarnos, lanzarnos para poder emprender el camino y seguir adelante. Y si no tenemos fe, ¿a dónde seguimos? Nos estancamos y no pasamos de lo mismo. La fe es importante en la vida nuestra precisamente para darnos cuenta de lo que somos capaces de alcanzar, de lograr, pero tenemos que tener fe. Quien no tiene fe se estanca, quien no tiene fe no pasa de lo mismo y lo mismo en su propia vida. No pasa de lo mismo. Pesimista, conformista, lo mismo. Vean la importancia de la fe. Por eso es importante la oración, que es comunicación con Dios y con los demás. Es eso, orar, es hablar, es comunicarnos. Pero también veamos, dice que es el ayuno. El ayuno es entender lo que hemos platicado. Ayuno que me necesita. Ayuno que se siente solo, ayuno que llora, ayuno que sufre, ayuno que está enfermo. Ayuno es el sacrificio que debo de hacer por el otro, esa es la preocupación hacia el otro. Y si el padre de familia está desesperado, ahora se da cuenta de lo que le ha faltado, que es un hombre sin fe y sin fe para su familia. Que ayuno en que se ha sacrificado por los demás. Ese es el ayuno. El sacrificio que yo hago para darme a los demás, lo que soy capaz de abstenerme por el bien de los demás. Y él, como padre de familia, ¿qué hizo por su hijo? Es seguro que esas convulsiones que le daban al muchacho, el papá tenía algo que ver, porque su propia conciencia le decía, ahí tú faltas, ahí hay algo que tú tienes que hacer. Por eso andaba por delante, porque no aparece la mamá. Y si no aparece la mamá, es que el papá, él tiene algo que ver. Es una responsabilidad. Por eso vean, si puedes hacer algo, pues ¿cómo que si puedes? Entonces eres un hombre sin fe. Entonces, ¿qué fe le dices a tu hijo? ¿Qué le transmitiste a tu propio hijo? ¿Qué hiciste con él? Mira, ve cómo sufre. Por eso el problema surge desde el vientre de la madre. ¿Qué hizo el papá? Porque le preguntó a Cristo, ¿desde cuándo? Desde muy pequeño. Le dan las convulsiones. ¿Por qué? ¿Por qué apareció eso? Porque todo vino aquí, en el vientre de la madre. Y es seguro que el papá es responsable. Fíjense lo que dice: rechinar de dientes, desesperación. ¿Alguna desesperación que sintió su madre se la transmitió a su hijo por culpa del papá? El papá ocasionó algo para que la mamá sintiera eso y le transmitiera a su propio hijo. Es que seguro que se estaba formando el bebé en el vientre y él tuvo alguna actitud, comportamiento que afectó a la mamá y le afectó al hijo. Por eso el hijo se convulsiona, sufre ataques. El problema es aquí. Y cabeza simboliza papá. No hay ayuno, no hay oración. No hay ayuno, no hay compasión, no hay sacrificio por el otro, no hay ayuno que te necesita, ayuno que quiere paz, ayuno que quiere alegría. Ese ayuno no te has sido capaz de sacrificarte. Por eso dice claramente que ese tipo de demonios solamente puede salir con la oración y el ayuno. Y la oración es eso: comunicación con Dios y fe en Dios. Es la comunicación con los demás, comunicación. Porque la fe, por eso, para tener fe en una persona, si no hay comunicación no hay fe, no vas a creer en él. Así nada más porque vas a creer en él y confiar sin conocerlo. Sí, la fe es conocerlo y el ayuno es sacrificio. ¿Estás dispuesto a qué? ¿Estás dispuesto a sacrificarte por la otra persona? El ayuno que sufre, ayuno que te necesita, y lo puedes hacer. ¿Serás capaz de hacerlo? Por eso
El papá estaba preocupado. Él se sentía responsable de lo que le pasaba a su hijo. Termino diciendo lo siguiente. ¿Comprenden lo que Cristo quiere decirnos en el Evangelio de esa necesidad? Miren lo que dijo la primera lectura de la carta del apóstol Santiago. Hay uno que se sienta con sabiduría, pues que lo demuestre con su conducta. Si es tan sabio, sea prudente. Si tiene sabiduría, que piense las cosas 2 veces antes de hacerla y vea lo que tiene que hacer y haga lo prudente. Que se vea en el comportamiento lo que tiene que hacer. Eso es lo que tiene que entender. Que en su comportamiento se vea, sus obras se vea que es un hombre sabio, prudente al hacer las cosas correctamente. Y el sabio no es el imprudente, el que dice saber mucho y comete tonterías. Ese no es sabio, porque la sabiduría es pensar las cosas 2 veces antes de hacerla. Y el sabio es prudente y hace lo que tiene que hacer. Por eso hoy aprendemos en el Evangelio lo que Cristo nos pide. Llenemos de la sabiduría de Dios para poder hacer lo que tenemos que hacer. Hacerlo bien, hacerlo en su momento y como Dios quiere, no como yo digo. Que seamos capaces de poder crecer en la fe para poder tener temor de Dios y poder hacer las cosas como Dios manda. Que entendamos que el ayuno es un sacrificio, el que yo me sacrifico por amor al otro. Llámese esposa, llámese esposo, llámese hijo, llámese quien sea, es por amor al otro. Llámese compañeros de trabajo, es el ayuno de lo que yo soy capaz por ayudar al otro. Cuando yo haga eso, el otro va a creer y va a confiar en mí. Así es como se crece en la fe y es como se destierra la maldad en medio de nosotros. Es la única manera de desterrar la maldad y es lo que Cristo está pidiendo. Ser hombres de fe es ser hombres que crecemos en comunicación con los demás y que somos capaces de sacrificarnos por los demás. Raúl, que se ha ido, es seguro que Dios le ha pedido eso. Raúl, en tu fe, ¿cuándo fuiste capaz de tener esa comunicación de experiencia con tu propia familia? ¿A cuánta gente ayudaste precisamente a crecer en esa fe y abrirse paso en la vida? El poder tener fe en mí y poder confiar en los demás. ¿Cuánto hiciste en eso? Y confiar en ellos mismos. Y segundo, ¿cuánto fuiste capaz de sacrificarte en bien de los demás? Y de eso Dios pedirá cuentas. El bien que se hizo por amor, sacrificándome por amor en el bien de los demás. El único que Dios pide cuentas. Las obras que se hicieron de corazón. Que el Señor pues conceda a nuestro hermano Raúl que Dios le tome en cuenta hasta el mínimo detalle que hizo con sencillez y con amor en bien de los demás, para que le conceda estar gozando en la vida eterna. Así sea. De pie. Confiando en la fuerza de Dios que hizo salir a su Hijo del sepulcro, oremos, hermanos, por su siervo Raúl y por el bien de los vivos y de los muertos. Responderemos: misericordia, Señor, misericordia. Misericordia, Señor, misericordia. Para que el Señor, que se compadece de toda criatura, purifique con su misericordia y conceda el gozo del paraíso a nuestro hermano Raúl, que acaba de dejar este mundo. Roguemos al Señor. Misericordia, Señor, misericordia. Para que el Señor, que lo creó de la nada y lo honró haciéndolo a imagen de su Hijo, le devuelva la belleza primitiva del hombre en el reino eterno. Roguemos al Señor. Misericordia, Señor, misericordia. Para que le conceda el descanso eterno y pueda gozar en la asamblea de los santos. Roguemos al Señor. Para que el Señor, consuelo de los afligidos y fuerza de los que se sienten abatidos, alivie la tristeza de los que lloran su muerte y les conceda volver a encontrarlo en el reino de Dios. Roguemos al Señor. Misericordia. Que nuestra oración suplicantes
Que nuestra oración suplicante, Señor Jesucristo, sea beneficiosa para tu Hijo Raúl, de manera que libre de cualquier pecado participe ya ahora de tu redención. Tú que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Sentados, continuamos nuestra Santa Misa. Para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, ese sacrificio por la salvación de nuestro hermano Raúl, y confiados en tu clemencia, te pedimos que quien reconoció a tu Hijo como su Salvador, lo encuentre ahora como juez misericordioso, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. En Él resplandece la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Pues para quienes creemos en Ti, Padre, la vida se transforma, no se acaba. Y disuelta nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna en los cielos. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Digamos: Señor mío y Dios mío. Levanten su mirada. Aquí está Cristo, nuestro Dios y Salvador, el Dios que nos ama. Quiere que lo comamos para crecer en la fe, confiar en Él y poder imitar sus obras, tener compasión de los demás. Adorémosle.
Pidámosle a Cristo Jesús que en nombre de su Santísima Madre, la Virgen María, nos bendiga, nos protege y nos libre del enemigo, al igual que a nuestras familias. Digámosle: oh corazón inmaculado de María, con la llama de tu amor, ciega al enemigo malo. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tome y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Digamos: Señor mío y Dios mío. Hermanos y hermanas, aquí está Cristo, nuestro Dios y Salvador. Adorémosle cantando juntos. Este es el sacramento de nuestra fe. Digamos: anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alfonso, su obispo auxiliar Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Por todas las intenciones que tengamos en particular. Todas las intenciones las presentamos por manos de María, nuestra Madre, en las manos de Cristo, para que las presente a nuestro Padre Dios y se haga su voluntad. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, hermanos y hermanas. Tomamos de la... La paz de Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador, esté siempre con todos ustedes. Hermanos y hermanas, aquí está Cristo Jesús, el Hijo único de Dios y de María Santísima, el dueño de la vida y de la muerte, el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a participar de este banquete. Digamos: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Azul.
Nos sentamos cómodamente, ponemos nuestras manos sobre nuestras piernas, cerramos nuestros ojos y le pedimos a Jesús que se quede con nosotros. Lo necesitamos. Le hablaremos con el corazón, no con la boca. Cierren sus ojos. Quédate conmigo, Señor, porque es necesario tenerte presente para que yo no te pueda olvidar. Tú bien sabes que tan fácilmente te abandono. Quédate conmigo, Señor, porque yo soy débil y necesito de tu fortaleza para no caer frecuentemente. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi vida y sin ti yo estoy sin fervor. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz y sin ti yo estoy en la oscuridad. Quédate conmigo, Señor, para mostrarme tu voluntad. Quédate conmigo, Señor, para que yo pueda escuchar tu voz y seguirte. Quédate conmigo, Señor, porque yo deseo amarte mucho y que siempre me acompañes. Quédate conmigo, Señor, para que yo solo sea fiel a ti. Quédate conmigo, Señor, para que mi alma encuentres un lugar de consuelo y yo encuentre en tu corazón un nido de amor. Quédate conmigo, Señor, porque se hace tarde y el día está terminando y la vida pasa. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte, el juicio y la eternidad se acercan y es necesario renovar mi fortaleza para que yo no pare en el camino. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte se aproxima y tengo miedo a la oscuridad, a las tentaciones, al desierto, a la cruz y a los sufrimientos. Quédate conmigo, Señor. Acompáñame en todo momento y déjame reconocerte, como lo hicieron tus discípulos en la fracción del pan, para que la comunión eucarística sea la fuerza que me sostiene y el único gozo en mi corazón. Quédate conmigo, Señor, porque a la hora de mi muerte quiero permanecer unido a ti en comunión, gracia y amor. Quédate conmigo, Señor, para buscar tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu, y no pedirte otra recompensa que no sea el amarte más y más con todo mi ser, mientras me permitas vivir en esta tierra. Y cuando me permitas vivir en la patria celestial, continuaré amándote eterna y profundamente. Amén.